Cantar de los Cantares, por favor, capítulo 5, versículo 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Que el Señor bendiga la meditación de su santa y bendita palabra. La Sulamita, ella ha tenido un sueño que casi para ella, en el contexto del amor, para ella ha sido una pesadilla. Ella ha tenido un sueño, ella dice, yo dormía pero mi corazón velaba, versículo 2. Y ella soñó que llegó el amado, pero ella ya estaba en su comodidad. Y entonces no le abrió, no fue a abrirle al amado inmediatamente cuando él quería llegar a ella. Entonces cuando por fin se decide, el amado ya se había ido. Todo eso ocurre en un sueño. El amado ya se había ido y le ocurren desgracias a ella. Cuando ella, probablemente atolondrada todavía con el sueño, todavía con esa pesadumbre de haber dejado a su amado, no haberle abierto la puerta a su amado, con esa pesadumbre aún, entonces se encuentra a las doncellas de Jerusalén. Y entonces le dicen, díganle a mi amado que yo lo amo. Díganle a mi amado que estoy enferma de amor por él. Y entonces es cuando se da ese diálogo y las doncellas de Jerusalén le preguntan, ¿y qué es tu amado? ¿Qué de maravilloso tiene tu amado? ¿Qué tan sublime es que así nos haces que nosotros te prometamos a ti, de que si lo encontramos por ahí, le digamos que tú lo estás buscando porque le amas tanto? Y esa tormenta de la separación te afecta bastante. ¿Qué es tu amado? Dice, ¿qué de excelente, en otras palabras, tiene tu amado? Hermanos queridos, si le preguntamos a su esposa que pase a describírnoslo a usted, ¿qué diría su esposa? Si ustedes fuesen con mi esposita y le preguntan, hermana Paula, díganos cómo es el hermano Eric, ¿qué de virtudes tiene su amado? Si usted quiere estar ahí con él, entonces ¿qué de virtudes tiene? No se ha ido. Si a ella la invitamos y le damos la libertad de que él testifique, de que ella testifique de usted, de nosotros como esposos, ¿qué se diría? Ella empieza a describirlo y ella, cuando lo describe, en realidad lo que describe de él es lo que él admira de ella. Otra pregunta: ¿qué sucedería si su esposa está en es juez, está en un jurado, y entonces va a haber un certamen de belleza en donde van a aparecer todos los hombres más hermosos? 10,000 fulanos ahí, los más guapos del mundo, y el 10,001 es usted. Ahí está usted parado, y su esposa tiene la oportunidad de escoger. Dentro de todos esos 10,000 individuos, tiene la oportunidad de escoger. Pregunto, ¿lo escogería usted? ¿Encontraría una oportunidad de confirmar su amor y su fidelidad a usted, como aquella ocasión cuando delante del notario, del alcalde o de quien haga sus veces, ella dijo, sí acepto? ¿Será que ella encontraría una brillante oportunidad para confirmar su amor y su fidelidad a usted? ¿O encontraría una brillante oportunidad de deshacerse de usted? No, esas preguntas son para mí. Perdón, hermanas, me voy a dirigir un poco más a aquel lado.
Pero usted va a estar confirmando, diciendo amén, se lo aseguro, se lo aseguro. Y esas preguntas me preocupan a mí. ¿No le preocupa a usted el testimonio que su esposa pueda decir de usted? En lo personal, sí. He dicho esto. Existen 3 amenes que son más importantes en mi vida y en mi ministerio. El tercer amén es el de mi congregación. Porque si mi congregación, cuando he dicho que Dios bendiga su palabra y me baja y la congregación dice amén, quiere decir que está diciendo el hermano ha interpretado correctamente el texto y así lo ha enseñado. Pero mi audiencia tiene limitaciones. En casa, ahí en mi hogar. Y ese es el segundo amén más importante de mi vida y de mi ministerio. Que mi esposa y mis hijos puedan decir amén. Porque mi esposo, en el caso de mi esposa, o mi papá, él ha interpretado el texto y vive el texto. Porque las limitaciones que usted tiene, yo me puedo presentar bien peinadito acá, pero en casa, ¿cómo voy a hacer? Pero ellos tienen limitaciones. Mi esposa tiene limitaciones, mis hijos tienen limitaciones. Ellos no conocen cuáles son mis motivaciones. ¿Y sabe quién es el único que conoce las motivaciones del corazón, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad y nuestra conciencia que está descubierta delante de Él? Es el Señor. Por lo tanto, es el amén más importante de mi vida y de mi ministerio. Así de que no lo voy a atolondrar solamente a usted con preguntas, porque esas preguntas yo también me las he hecho. Esta dama, la sulamita, encuentra una belleza en su amado. Encuentra una belleza en su amado y empieza a describirle a las doncellas de Jerusalén, a describir a su amado. Versículo 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Ya vio, hermano Eric, con razón lo escogerían a él. Si le pareció exagerado ese mi ejemplo del certamen de belleza, pues eso es lo que ocurre acá. Señalado entre 10,000 individuos, y la sulamita dice él. ¿Quién? Él. Señor, le tocan, creo que están hablando de usted. No, de él, el gordito, el pelón. Él que se llama Eric, a él lo escojo yo. Hermanos, ¿no cree usted que sería hermoso que ella después de 20 años pueda decir, me quedo con él? Y le volvería a decir el sí. 18 años tenemos con mi esposita de casados. ¿No cree usted que sería algo hermoso, sublime, que se confirme de esa forma? Entonces cualquiera diría, hermano, el que él es blanco y rubio. Y uno mire la cara de maya que tiene uno todavía, hermano. Pero fíjese, hermano, que más allá, mire, de que somos trompuditos, eso no nos lo quitamos, hermano. Pero ¿qué hay de las virtudes? ¿Qué hay de las actitudes que embellecen el carácter de ese varón? Eso es lo que describe la sulamita, hermanos. Lo que describe ella es las actitudes que él tiene y por lo tanto lo embellecen a él. ¿Qué es lo que ella admira de él? Precisamente el tema que quiero considerar con ustedes es un poco largo. Actitudes que toda esposa desea admirar en su esposo y que es responsabilidad de él cultivar. Actitudes que toda esposa desea admirar en su esposo y que es responsabilidad nuestra cultivar. Hermanos, una pregunta. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos piel?
¿Cómo nos miraríamos nosotros sin piel, hombres y mujeres? Solamente se miraría un montón de carne, solamente se miraría ahí sí que un montón de nervios, de venas, que circula la sangre ahí, y se miraría grasa. En realidad, hermanos, seríamos bien feos, sin piel, sin piel. Imagínense, sin la piel del rostro, se mirarían todas nuestras mandíbulas, se miraría toda la caries, se mirarían las que ya no están tampoco. Todo eso se miraría, hermanos. La piel detiene nuestra carne. La piel detiene nuestra carne. Job, él dice que su piel se había pegado a sus huesos. Con razón, Job, él habla de que es hundida y abominable su piel. Pero la fealdad de la piel de Job es porque precisamente eso se había pegado a sus huesos. Ahora imagínese usted, después de deshecha esta mi piel, dice Job, bueno, refiriéndose a su muerte, ¿verdad? Pero si hubiese caído su piel, se hubiese visto más feo. ¿Cómo es la piel de este varón? Dice que la piel de este varón es blanca. ¿Sabe qué es lo que admira ella de su esposo? Ella admira mucho la vida de santidad. La blancura no siempre nos habla de santidad, pero casi siempre nos habla de santidad. Como la oscuridad, la noche no siempre habla de pecado, pero casi siempre habla de pecado. Así también lo blanco. Ella anhela ver en su esposo un hombre, su líder, que es su cabeza, que el pastor de su hogar, que le puso a sus hijos, no sea un esclavo del pecado, que él sea en realidad un varón de Dios, un hombre que le sirve al Señor en integridad, que no estudia las escrituras para predicar, sino que estudia las escrituras para vivirla él primeramente. No, de predicar el Señor se encarga cuando ya estamos en el púlpito. Eso anhela ver. Cuando era niño, fuimos a predicar el evangelio. Yo era niñito, en una casa. En aquel tiempo, imagínense ustedes, los hermanos apenas habían comprado el pedestal nada más. Y entonces los hermanos, cuando predicaban, con la Biblia en su mano, predicando los hermanos. Y un hermano, que fue su primer sermón, cuando uno empieza, ¿no es cierto?, cualquier cosa lo distrae a uno. Y entonces al hermano se le desabotonó la camisa. Yo no sé si se le cayó el botón o se le desabotonó la camisa. Y entonces el hermano ahí haciendo así, predicando y ahí cubriéndose el hermano. Lo que ocurrió, el comentario que me llamó la atención fue cuando ya íbamos de regreso a casa. Yo iba con mi mami, obviamente. Y una hermana dijo, ¿vieron al hermano Augusto lo que le pasó y esto y lo otro? La plática que tenía. Y una hermana dijo, ay no, dijo, si hubiera sido fulano de tal, refiriéndose a su esposo, yo misma me hubiera levantado a arreglarle el botón, dijo ella. Me llamó mucho la atención eso, porque el esposo de esta hermana era un borracho, era un adúltero, era un irresponsable, y encima de eso golpeaba a la hermana. Ella no quería como su líder y como líder para sus hijos un hombre que está en pecado, esclavo del pecado. Ella quiere un hombre que viva en santidad, que viva en integridad, que viva la palabra del Señor. Eso es lo que dice, mi amado es, ¿cómo lo describe? Con blancura. Es hermoso en su piel. ¿Sabía usted que la santidad embellece? La santidad embellece. No me estoy refiriendo a nuestra belleza física o al aspecto físico. Nos estamos refiriendo a que hay una gracia en la vida de integridad que conquista especialmente a los nuestros en nuestro hogar. En una ocasión
Se dice de una hermana, y así como me lo contaron, se lo cuento. Esto lo predicó un hermano. Se dice que la hermana llega con sus ancianos o sus líderes y les dice: hermanos, yo quiero vivir en la sala. Yo siempre quiero vivir en la sala. Dice que el hermano dijo: oye, tan espiritual la hermana, quiere vivir en la sala, que haya culto todos los días. Entonces le preguntaron: así, hermana, ¿y por qué? Lo que pasa es que mi marido, una cosa es en la casa y otra cosa es en la sala. Y francamente, a mí me agrada más el de la sala que el de la casa. El hombre hablaba del amor, hablaba de la santidad, hablaba de: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, no cabe duda. Pero él en su casa era un ogro, no vivía la palabra. No vivía la palabra. Dice la palabra del Señor: mi amado es blanco y rubio. Ella admira su vida de santidad, su vida de integridad. Mire la otra característica: señalado entre 10,000. Admira su unicidad. La unicidad es calidad de único. Él es único. Él es único. Todas las mujeres sufren vejámenes de su esposo, pero él no. Ella no sufre eso de parte de su esposo. Todos los hombres son unos irresponsables, pero el esposo que ella ha escogido, que el Señor le ha dado, a quien ella le dijo: sí, te acepto, él no es así. Él es único. Único en su especie, diríamos nosotros. Porque todos son irresponsables, pero él no. ¿Y sabe qué es lo que lo hace único a él? Es su carácter firme, es su carácter estable. Permítame hacer una diferencia. No tengo mucho tiempo para hablar de el temperamento y de hablar del carácter, pero son dos cosas diferentes. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, y lo decimos, la fuerza de la expresión nos lleva: es que yo soy de carácter fuerte usted. Pero se lo aplican a aquella gente que no le importa pasar trayendo y humillando a cualquiera. Es que yo no tengo pelos en la lengua, y aunque ande humillando, diciéndole vejámenes a las otras personas con sus palabras, eso no es tener un carácter fuerte. Quiere que le diga una cosa: ese es tener un carácter débil. Es un carácter que no ha sido manejado. Una persona que tiene un carácter fuerte es una persona que tiene un carácter disciplinado. Eso es, un carácter fuerte es una persona que es disciplinado. Una persona que anda humillando, anda trayendo a cualquier persona y no le importa decir, hacer, y dice que tiene carácter fuerte, en realidad lo que tiene es un temperamento débil. Un temperamento que no ha sabido dominar, no ha sabido disciplinar. Y este varón, con su carácter, o sea que la esposa no se cree ese cuento que dice: todos los hombres son iguales. Cada vez que me aplican algún dicho, me ayuda. Me aplican un dicho, pues para darles en la cara les voy a demostrar que no es cierto. Así de que si le dicen a usted: todos los hombres son iguales, entonces esfuércese para demostrarles que no es cierto. Que un hombre creyente en Cristo Jesús, que un varón de Dios es diferente porque refleja el carácter de Cristo. Y demuéstreselos. Precisamente por eso a mi esposa le han dicho varias fechas de cuándo es cuando los hombres empiezan a cambiar. No, espérate, vas a ver a los 5 años. No, espérate, vas a ver a los 7 años. No, espérate, vas a ver a los 10 años. Espérate, vas a ver. Y todavía, bueno, no sé qué otras fechas le van a poner, pero son retos, hermanos. Pero entonces no tiene que ser cierto eso. Todos los hombres son iguales, todos los hombres son cortados con la misma tijera.
porque todos los hombres son adúlteros. El que es creyente en Cristo Jesús goza de la intimidad con su esposa y no tiene necesidad de andar buscando en otro lado. El creyente en Cristo Jesús tiene un carácter que es firme, disciplinado. Ese es un creyente en Cristo Jesús, un carácter otra vez disciplinado. Es señalado entre 10,000. Todos son iguales, pero el que le ha tocado a ella es diferente. Y lo que lo hace diferente es que vive la palabra. Mire qué dice versículo 11. Ella admira su autoridad, y la autoridad de ese varón vale y pesa. Versículo 11. Su cabeza como oro finísimo. La cabeza, usted sabe que simboliza, por un lado, guía. Deuteronomio 29 simboliza guía, simboliza autoridad, simboliza, según 1 Corintios 11:3, imagen y gloria. Y usted sabe el orden, ¿verdad? Quiero que sepáis, hermanos, que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces no podemos negar la autoridad que tiene en el hogar. Y no puede usted pasar y sobrepasar a esa autoridad que el Señor le ha conferido dentro del hogar. Pero también hay que preguntar, ¿cómo es nuestra autoridad en el hogar? Dice la palabra del Señor que la cabeza del varón es Cristo. ¿Cuál es la autoridad que usted y yo tenemos que tener en el hogar entonces? Hermanos, como Cristo. ¿Cómo es su autoridad? Fíjese que cuando su autoridad, que es Cristo, y usted la refleja ahí, no tiene necesidad de andarle recordando y diciéndole, la mujer se sujeta a su marido, la mujer le sujeta a su marido. Y sabe una cosa, ese versículo no es para usted, ese versículo es para ella, para que lo obedezca en sumisión a la palabra del Señor. Pero usted no tiene necesidad de andárselo recordando. ¿Sabe por qué? Porque su autoridad es como la autoridad de Cristo, pero tristemente muchos tienen la autoridad del César en su hogar. La autoridad del César, ese era un hombre tan déspota. Muchos de esos gobernantes, incluso al cotejar su historia, algunos mataron hasta sus propios hijos, los que les iban a suceder en el cargo. Yo digo, qué necedad de esos tipos, tan hambrientos de poder y de toda la autoridad y de toda la gloria. Hermanos amados, lo que nosotros tenemos que exponer en nuestro hogar es la autoridad de Cristo. Ahora, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Permítame aplicarle, mejor dicho, una definición de amor. El amor es la inclinación que se le tiene a alguien, a la persona amada, que busca mejorarlo, aún a pesar de la incomodidad del amante, es decir, del que ama. Es la inclinación hacia la persona amada que busca mejorarla, aunque le cueste incomodidad a usted. ¿Y sabe el amor de quién he descrito con esa definición? El amor de Cristo por la iglesia. Cristo se inclina hacia la iglesia para amarla. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces usted y yo tenemos que buscar sustentarla. Usted y yo tenemos que mejorarla. Usted y yo tenemos que santificarla.
Usted y yo tenemos que imitar a Cristo como Él nos conquistó a nosotros. Y en momentos en que parece más difícil amarla, es cuando más tenemos que amarla. Y eso lo he experimentado. Yo creo que muchos de mis hermanos han experimentado eso. Cuando más cuesta amar a la esposa, es cuando más tenemos que amarla. ¿Sabe por qué? Yo no soy una mansa paloma, hermanos. Y sabe una cosa, Cristo me sigue amando. Usted y yo no somos una mansa paloma. Seguimos fallándole al Señor. Pensamientos, hablamos lo que no tenemos que hablar. Incluso a veces hablamos lo que no nos importa, hermanos. Nos metemos hasta en cosas que qué nos importa, pero con eso ya estamos fallando. Pensamos, hablamos, sentimos. Todos los días tenemos que llegar a la palabra del Señor para ser ministrados por ella. Algunas veces pasan tiempos en donde acogemos malos pensamientos y sentimientos y el Señor nos sigue amando. Hay veces que ella en su carácter también como humana, porque ella también nos exaspera. Ella como humano también. Entonces muchas veces ella en su carácter, en esa debilidad, puede decir, hacer gestos que no nos corresponden, que no nos parecen a nosotros, pero es cuando también tenemos que aplicar la autoridad de Cristo y seguirla amando. Dice la palabra del Señor, sus cabellos son crespos, negros como el cuervo. Le había dicho cuando comenté sobre la santidad, la blancura, que la oscuridad no siempre es sinónimo de pecado, pero casi siempre sí. Por ejemplo, Salomón se refiere al Señor: tú has dicho que habrías de habitar en la oscuridad, pero el Señor no habita en el pecado, ¿verdad? Ahí ese pasaje del primer libro de los Reyes en realidad tiene la connotación de un misterio, Lo negro, lo oscuro, es de tener un misterio. Dice la palabra del Señor que sus cabellos, el cabello simboliza gloria, simboliza aquello que trae honra. Dice que la mujer le es honroso, entonces trae honra el cabello, y al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, entonces trae honra. Entonces saca un aspecto que trae gloria, que trae honra a ese varón. Él en su carácter tiene un misterio en su carácter. Permítame explicarle esto como mi esposita explica algunas cosas. Cuando ella quiere explicar algo o decir algo que no sabe cómo explicarlo, ella normalmente dice, es que tiene un no sé qué, que qué sé yo. Ah, pues entonces ese varón en su vida, en su autoridad, en cómo dirige a su familia, cómo los trata, tiene un no sé qué, que qué sé yo. Tiene un misterio este hombre. Y este misterio, dice, porque es negro, otra vez, no es simbolismo de pecado. Pero este misterio es hermoso, porque dice que sus cabellos son crespos, algo acolochadón, pues es el muchacho, algo acolochadón, refleja una belleza. No puede ser pecado, porque el pecado no trae ninguna belleza, no trae ninguna honra, sino que al contrario, solamente deshonra trae. Para el Señor primeramente, escuchábamos el día jueves, bueno, yo lo escuchaba en las redes, al Señor primeramente, a la familia, a la congregación, a la comunidad. Siempre trae deshonra el pecado. Entonces no se refiere a eso, sino a un misterio, pero que usted y yo ya sabemos cuál es. Ese misterio es el carácter de Cristo en ese varón. Para finalizar, nada más la siguiente característica: sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. Ella admira su visión. Ella admira su visión. Mire,
ella no necesita que andarlo arreando para que haga las cosas. Cuando usted sabe cuál es su deber, cuando ese varón sabe qué es lo que tiene que hacer, lo que debe de hacer y lo que hace, es la visión de su vida. ¿Qué es y hacia dónde va y qué es lo que tiene que hacer mientras llega hacia dónde va? Y ella admira eso. En una ocasión, un hermano, lo observé yo, se sube él al carro, a mí me iban a dar jalón, yo estaba sentado atrás, cuando la esposa se sube también y le dice el esposo: ¿trajiste mi Biblia? ¿Perdón? Y es predicador, y le dice: ¿trajiste mi Biblia? No. Ella no tiene necesidad de decirle: ya es hora del culto, vamos al culto, mijo, vamos al culto. No hay necesidad de eso. Su líder va adelante, hermanos. Bien ad hoc citar a Josué cuando dice: miren ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos modernistas les gustaría cambiar el orden de ese texto. Sí, les gustaría decir: pero mi casa y yo serviremos a Jehová, les gustaría decir, por aquellas connotaciones de que dice que no tengo que ir yo primero adelante, porque rápido le aplican lo del burrito, ¿verdad? El burro adelante, dicen ahí cuando le aplican a uno eso. Es que yo y él, no, ya viste, no se tiene que decir así. Entonces muchos modernistas les gustaría cambiar el orden, pero el Espíritu Santo lo ha dejado de esa forma. ¿Por qué? Porque yo y mi casa. Hay muchas figuras bíblicas en donde el varón, por ejemplo Moisés, dice la palabra del Señor que él toma a su esposa, toma a su hijo, lo sube en el burro, en el animal, y va adelante, él va jalándolo. No aparece en el texto, pero encuentro una figura muy preciosa. Él va adelante jalando a su familia, pero adelante de él lleva su báculo y la vara, que es la rectitud, la palabra del Señor. Entonces, muy apropiado: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este varón, con su visión, dice que es como una paloma. La paloma es el animal más manso que pueda haber. Oh, mire qué precioso el carácter, un carácter manso. La paloma es del aire, pero dice la palabra del Señor que ellas están en el arroyo, o sea que solamente bajan al arroyo, beben y otra vez se elevan hacia las alturas. Aquellos que les gusta estudiar y aplicar la palabra del Señor, últimamente les llaman legalistas, pero la palabra del Señor, ¿sabe cómo llama a esos hombres? Que buscan en la palabra del Señor, viven la palabra del Señor y aplican la palabra del Señor, les llama nobles. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, escudriñando las Sagradas Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.